La mañana en la Ciudad de México irradiaba un calor intenso, pero dentro del taxi, el aire acondicionado soplaba una brisa fresca, ofreciendo un contraste agradable. En el asiento de atrás, Bento Díaz Fuentes, un hombre de 68 años, con un rostro marcado por el sol de los campos de Jalisco y manos callosas que contaban historias de toda una vida dedicada a la tierra, se acomodaba su viejo sombrero de paja. No se parecía en nada a los clientes que el taxista estaba acostumbrado a llevar a vuelos de lujo a aeropuerto ejecutivo, un templo de vidrio y acero que reflejaba el profundo cielo de la capital. El taxi se detuvo en la imponente entrada del aeropuerto. A pocos metros, jets de lujo con sus fuselajes brillantes y emblemas de compañías de renombre esperaban en la pista. Era un espectáculo de riqueza, un mundo aparte al que Bento no pertenecía. El taxista, intrigado y un tanto desconfiado, miró a Bento por el espejo retrovisor. ¿Está seguro de que es aquí, señor Bento? Este lugar es solo para gente muy rica. ¿No sería mejor ir a los aeropuertos más grandes?, preguntó con escepticismo. Sí, aquí es mi hijo. Aquí es donde necesito estar, respondió Bento, su voz serena pero firme. Pagó la tarifa con billetes arrugados que sacó del bolsillo de su pantalón de mezclilla descolorido y se bajó del vehículo. En el bolsillo de su camisa a cuadros guardaba un fajo de papeles doblados y arrugados, tan valiosos para él como la vida de su nieto. La entrada de vuelos de lujo era intimidante. El piso de mármol pulido era tan brillante que reflejaba perfectamente la imagen de las costosas palmeras ornamentales y las paredes de vidrio. El silencio era solemne, roto solo por el sonido suave de la música clásica ambiental. Era el tipo de silencio que solo se encuentra en lugares donde la gente se comunica con miradas y gestos, no con palabras. Bento empujó la puerta de vidrio con cautela y sintió el aire acondicionado frío envolver su cuerpo. El contraste con el calor de la calle lo hizo temblar por un instante. Dentro, 3 empleadas, detrás de un mostrador de recepción, con uniformes elegantes y maquillaje perfecto, conversaban. Cuando lo vieron, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Patricia, la recepcionista principal, una mujer alta y delgada, con una mirada de desdén, miró a sus colegas y susurró algo en voz baja, haciendo que las otras dos, Marina e Isabela, se aguantaran la risa. El desdén era obvio y casi palpable en el aire. Evaluaban la ropa sencilla de Bento, su sombrero de paja y sus botas polvorientas, riendo discretamente, como si fuera un intruso, un error en el escenario perfecto. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó Patricia con una sonrisa forzada, su voz tan pulida como el mármol, pero su tono dejaba claro que él estaba en el lugar equivocado. Buenos días. Necesito hablar con alguien sobre la compra de un avión, dijo Bento, con su característica sencillez. La frase, aparentemente simple, resonó en la recepción como una broma. El silencio que siguió fue incómodo. Las 3 empleadas se miraron, como si hubieran escuchado algo increíble. Marina se cubrió la boca con la mano para no estallar en carcajadas. «¿Compra de un avión?», repitió Patricia como si estuviera hablando con un niño. «Señor, ¿está seguro de que no se equivocó? Aquí no vendemos miniaturas ni aviones de juguete». Isabela, la más joven y atrevida de las 3, intervino con aire de burla. ¿No sería mejor para usted ir a una tienda de aeromodelismo? Está al otro lado de la ciudad. Las risitas se hicieron más audibles. Bento no se inmutó. Su vida en el campo le había enseñado que la paciencia es la mejor arma contra la burla. Había pasado por situaciones peores y sabía que la calma siempre vence a la prisa. «No estoy buscando juguetes», respondió, manteniendo su voz firme. «Necesito comprar un avión ejecutivo para una emergencia médica». En ese momento,
Carlos, el gerente, salió de una habitación en la parte de atrás. Un hombre de mediana edad, con el cabello bien peinado, un traje impecable y la postura arrogante de quien se cree superior a todos. Al ver a Bento en medio de la recepción, su expresión de complacencia se convirtió en irritación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos a las empleadas, como si Bento fuera un problema que resolver. «Este señor dice que quiere comprar un avión», explicó Patricia, tratando de contener la risa. Carlos miró a Bento de pies a cabeza, evaluando su ropa sencilla, su sombrero descolorido, sus botas gastadas. Su sonrisa era condescendiente, como la de alguien a punto de explicar lo obvio a una persona confundida. «Señor, creo que hubo un malentendido», dijo Carlos, acercándose con la falsa cordialidad de un vendedor experimentado. «Esto es vuelos de lujo. Vendemos aeronaves ejecutivas de alta gama. Nuestros aviones cuestan millones». «Sé dónde estoy», respondió Bento, con voz firme. «Y sé cuánto cuestan. Por eso estoy aquí». La respuesta sorprendió a Carlos, pero no lo convenció. Volvió a mirar la ropa de Bento y sacudió la cabeza. «Entiendo que tenga curiosidad, pero nuestra agenda está muy ocupada. Atendemos solo a clientes serios, con verdadera capacidad de compra», Carlos explicó, como si estuviera siendo paciente con un niño testarudo. El tiempo pasaba, y con cada minuto que se escapaba, Bento sentía que la desesperación crecía. La vida de su nieto pendía de un hilo, y la arrogancia de esas personas estaba retrasando todo. En ese mismo instante, la puerta del aeropuerto se abrió de nuevo y entró Roberto Sánchez, un conocido empresario del sector inmobiliario. Se detuvo en la entrada al ver la extraña escena en la recepción. «Carlos», saludó Roberto animado. «¿Cómo estás? Vine a ver el modelo que me mostraste la semana pasada». «Roberto, qué bueno verte». Carlos cambió por completo su tono, volviéndose servicial y respetuoso. «Ya tengo toda la documentación preparada para ti». Roberto notó a Bento parado allí, claramente ignorado por todos. Algo en la dignidad silenciosa del anciano de sombrero gastado llamó su atención. «Disculpe la curiosidad», Roberto se dirigió a Bento. «¿Ha estado esperando mucho tiempo para ser atendido?» «Estoy tratando de que me atiendan», respondió Bento educadamente. «Necesito comprar un avión para una emergencia médica urgente». Roberto frunció el ceño, mirando a Carlos. «¿Y por qué no lo están atendiendo?» Carlos se sintió visiblemente incómodo. Frente a un cliente tan importante, no podía ser abiertamente grosero. «Es que, bueno, la situación es un poco compleja», balbuceó, tratando de encontrar una excusa que no sonara prejuiciosa. «¿Compleja cómo?», insistió Roberto. Bento aprovechó la oportunidad. «Puedo explicarle mejor la situación. Mi nieto Lucas está hospitalizado en estado crítico en el estado de Veracruz, pero apareció un corazón compatible aquí en la Ciudad de México. Necesito un avión para llevarlo hasta aquí antes de que perdamos la oportunidad. El traslado en ambulancia no es una opción debido a la gravedad de su condición». La seriedad en la voz de Bento hizo que el ambiente se volviera tenso. Roberto se dio cuenta de que estaba ante una verdadera emergencia. «Carlos», dijo Roberto, su tono volviéndose más serio, «este señor está hablando de una situación de vida o muerte. ¿Por qué no lo están atendiendo adecuadamente?» Carlos empezó a sudar. Se dio cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos, pero su arrogancia aún era más fuerte. «Roberto, tienes que entender nuestra posición. Todos los días aparecen personas con historias increíbles. Tenemos que ser cuidadosos». «¿Cuidadosos o prejuiciosos?», preguntó Roberto directamente. La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Bento permaneció allí, observando la discusión sin mostrar irritación. Su urgencia era real, pero años de experiencia le habían enseñado que la prisa rara vez resuelve los problemas. «Señor»,
Roberto se dirigió de nuevo a Bento. ¿Tiene los recursos necesarios para esta compra? Bento sacó del bolsillo los papeles arrugados. Aquí tengo los comprobantes. Puedo pagar al contado, con una transferencia bancaria inmediata. Carlos apenas miró los documentos. Los papeles. Cualquiera puede falsificarlos hoy en día. Con la tecnología actual, hasta un niño puede hacer documentos falsos en la computadora. Entonces, ¿qué lo convencería?, preguntó Bento con calma. Referencias bancarias oficiales, comprobantes de patrimonio reconocidos, historial comercial. Así no es como funciona nuestra empresa, respondió Carlos con arrogancia. Roberto se estaba irritando visiblemente con el trato. Carlos, el señor está hablando de una emergencia médica real. Al menos mira sus documentos antes de juzgarlo. Roberto, con todo respeto, tú no entiendes nuestro día a día. Tenemos que filtrar bien a los clientes. No podemos perder el tiempo con cualquiera que aparezca aquí, insistió Carlos. Bento respiró hondo. Cada minuto perdido era un minuto menos para salvar a su nieto, pero también sabía que forzar la situación no resolvería nada. ¿Puedo al menos explicarle exactamente lo que necesito?, intentó una vez más. Puede intentarlo, respondió Carlos con desdén, claramente sin tomarlo en serio. Necesito un avión con capacidad para transporte médico que pueda despegar de inmediato. Llamé a todas las compañías de alquiler de la región, pero no hay ninguna aeronave disponible. Algunas están en mantenimiento, otras ya están en uso. Por eso necesito comprar un avión hoy mismo. Es una cuestión de vida o muerte para mi nieto. Carlos sacudió la cabeza con esa sonrisa arrogante de siempre. Señor, nuestros aviones cuestan entre 5 y 20 millones. No es una compra que se haga por impulso. Entiendo el valor, dijo Bento con sencillez. ¿Lo entiende? ¿Sabe cuántos son 20 millones de pesos? La pregunta sonó ofensiva incluso para Roberto, que conocía a Carlos desde hacía años, pero nunca lo había visto tan irrespetuoso. Bento miró directamente a los ojos de Carlos. Sé exactamente cuánto es, y puedo pagarlo hoy mismo. La respuesta firme dejó a Carlos incómodo, pero lo disimuló con una sonrisa aún más condescendiente. Señor, seré franco con usted. Todos los días viene gente aquí soñando con comprar aviones. La diferencia es que nuestros clientes de verdad llegan en limusina, no en taxi. Las empleadas se rieron suavemente del comentario. Bento sintió que el pecho se le oprimía, no por la ofensa, sino porque cada segundo perdido significaba una oportunidad menos para salvar a su nieto. Lo importante no es cómo llegué, dijo Bento, controlando una voz que empezaba a temblar de ansiedad. Lo importante es tener la capacidad para pagar y una necesidad real de comprar. Roberto observaba la situación, que se volvía cada vez más incómoda. Algo en la digna postura de Bento lo impresionaba. El señor no parecía intimidado, solo ansioso por una razón que claramente iba más allá de la vanidad personal. Carlos, intervino Roberto, ¿el señor dijo que es una emergencia médica? ¿Qué tipo de emergencia? Bento respiró hondo antes de responder. Mi nieto ha estado esperando un trasplante de corazón durante meses. Finalmente apareció un corazón compatible, pero él está en otro estado. Tenemos pocas horas para llevarlo hasta allí, realizar los procedimientos médicos y traerlo de vuelta. La revelación cayó pesadamente en el ambiente. Incluso las empleadas dejaron de reír. Roberto se conmovió visiblemente. ¿Cuántas horas tienen?, preguntó Roberto preocupado. El hospital llamó hace poco más de una hora. Dijeron que tenemos hasta el final del día, explicó Bento, con la voz quebrándose por primera vez. Cada hora que pasa disminuye las posibilidades de éxito de la cirugía. Carlos, sin embargo, no se conmovió. Señor, su historia es muy conmovedora, pero tengo que ser realista. Nuestros procedimientos de venta tardan días. No vendemos aviones como si fueran coches usados. ¿Días?, repitió Bento alarmado. No tenemos días, tenemos horas. Lamentablemente no podemos romper nuestros protocolos por ningún motivo.
respondió Carlos con frialdad. Roberto no podía creer lo que oía. Carlos, por el amor de Dios, el hombre está hablando de la vida de un niño. Roberto, eres un cliente antiguo y respetado, pero no puedes pedirme que ignore los procedimientos básicos de seguridad. ¿Y si es un fraude? ¿Y si los documentos son falsos? Se defendió Carlos. Entonces, mira los documentos, exclamó Roberto, empezando a perder la paciencia. Bento extendió de nuevo los papeles arrugados. Por favor, solo mírelos. No estoy pidiendo un favor. Estoy ofreciendo pagar al contado. Carlos tomó los papeles con desdén, como si le estuviera haciendo un gran favor. Comenzó a hojearlos rápidamente, sin prestar verdadera atención. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de ingresos, propiedades agrícolas. A medida que leía, su expresión cambió ligeramente. Los números eran grandes, muy grandes, pero su arrogancia no le permitió admitir que se había equivocado. Papeles bien elaborados, comentó, devolviendo los documentos. Pero hoy en día cualquiera puede falsificar esto en una computadora. ¿Cómo que falsificar?, preguntó Bento, genuinamente sorprendido. Señor, los documentos falsos son cada vez más sofisticados. No puedo arriesgar la reputación de nuestra empresa basándome en papeles que podrían haber sido creados ayer. Roberto estaba indignado. Carlos, estos documentos tienen sellos oficiales, firmas notariales reconocidas, códigos de autenticación. ¿Y qué? Todo eso también se falsifica, insistió Carlos. Bento sintió una oleada de desesperación, no por la humillación, sino porque se dio cuenta de que estaba perdiendo un tiempo precioso en una discusión inútil. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que no estoy mintiendo?, preguntó, con la voz más urgente. Llame a su banco, sugirió Carlos con ironía. Pídales que envíen a alguien para confirmar su saldo. Puedo hacerlo ahora mismo, respondió Bento de inmediato, sacando un teléfono sencillo del bolsillo. La rapidez de su respuesta sorprendió a Carlos. Las personas que intentan estafar generalmente inventan excusas cuando se les desafía directamente. Puede intentarlo, dijo Carlos, claramente sin creer que Bento realmente lo haría. Bento marcó un número y se puso el teléfono en la oreja. Hola, doctor Arnaldo, soy Bento. Necesito que le confirme mi situación financiera a una persona. Sí, es urgente. Carlos observaba con un escepticismo creciente. La naturalidad de la conversación estaba empezando a inquietarlo. «Puede hablar directamente con él». Bento le ofreció el teléfono a Carlos. «No es necesario». Carlos se negó rápidamente. «Una llamada telefónica tampoco prueba nada. Podría ser un cómplice suyo». Roberto sacudió la cabeza, incrédulo. «Carlos, estás siendo absurdamente paranoico». En ese momento, una elegante señora entró en vuelos de lujo. Era Dona Lucía, esposa de un político importante, conocida por comprar solo lo más caro. Al ver la situación en la recepción, su expresión cambió por completo. «¿Qué es esto?», preguntó Dona Lucía en voz alta, señalando a Bento como si fuera un estorbo. «¡Dona Lucía!». Carlos corrió a saludarla, claramente aliviado por tener una distracción. «¿Cómo está usted?». «Bien, pero extrañada por este ambiente», respondió ella, mirando a Bento con desdén. «¿Desde cuándo esta empresa recibe a este tipo de gente?». La frase cortó el aire como un cuchillo. Bento sintió que su rostro se enrojecía, no por vergüenza, sino por indignación. Dona Lucía lo estaba juzgando abiertamente por su ropa sencilla. «Dona Lucía, ya estamos resolviendo la situación», intentó tranquilizarla Carlos. «Eso espero. Mi marido tiene una imagen pública que mantener. No puede asociarse con lugares que reciben a cualquiera», dijo ella, sin importarle que Bento estuviera escuchando cada palabra. Roberto no lo aguantó más. «Señora, este caballero está tratando de salvar la vida de su nieto. Es una emergencia médica real». «¿Emergencia médica?». Dona Lucía se rió con desdén.
¿Y dónde está la ambulancia? ¿Dónde están los médicos? La gente con una emergencia de verdad no anda por ahí sola, porque necesita transporte aéreo a otro estado, explicó Bento con calma, tratando de mantener la compostura. ¿Transporte aéreo?, repitió ella como si fuera la cosa más absurda del mundo. ¿Y por qué no alquila un avión? No hay ninguno disponible para alquilar. Todos están en uso o con problemas de mantenimiento, respondió Bento. ¡Qué conveniente!, comentó Dona Lucía con sarcasmo. Siempre hay una excusa, ¿verdad? La crueldad del comentario incomodó incluso a Carlos. Roberto estaba furioso. «Señora, la emergencia médica es real», dijo firmemente. «El caballero no está inventando nada». «¿Y usted cómo lo sabe?», preguntó ella desafiante. Antes de que Roberto pudiera responder, el teléfono de Bento sonó. Era del hospital. Atendió rápidamente. «Hola, sí, soy yo. ¿Cómo está?» «Entiendo. Sí, estoy gestionando el transporte. ¿Cuánto tiempo nos queda?» La conversación duró unos minutos. Bento hacía preguntas específicas sobre procedimientos médicos, horarios, equipo quirúrgico. Eran detalles que alguien inventando una historia no sabría. Cuando colgó, su expresión era aún más tensa. «Acaban de llamar del hospital. El estado de mi nieto empeoró. Necesitamos acelerar todo». «Claro que llamaron», se burló Dona Lucía. «Apuesto a que fue su cómplice fingiendo ser médico». La acusación fue demasiado lejos. Bento, que hasta entonces había mantenido una compostura absoluta, sintió que algo se rompía por dentro. No por la ofensa a él, sino por dudar de la condición crítica de su nieto. «Señora», dijo, con la voz más firme, «puedo aceptar que duden de mí. Puedo aceptar que me traten mal por mi ropa, pero no voy a aceptar que pongan en duda la vida de mi nieto». El tono serio de Bento hizo que el ambiente se volviera tenso. Incluso Dona Lucía se dio cuenta de que había tocado una herida muy sensible. «Si no quieren venderme el avión, lo entiendo», continuó Bento, guardando los papeles en el bolsillo. «Buscaré en otro lugar, pero sepan que, mientras perdemos el tiempo discutiendo, un niño está luchando por su vida». Se dio la vuelta para irse, pero Roberto lo detuvo. «Señor, espere, no se vaya así». Bento se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Ya he perdido demasiado tiempo aquí». «Carlos», dijo Roberto firmemente, «estás cometiendo un error terrible». «¿Qué error? Estoy siguiendo protocolos», se defendió Carlos. «Estás juzgando a un hombre por la ropa que viste, no por la emergencia que está viviendo». La acusación golpeó a Carlos porque sabía que era verdad. Desde el momento en que vio a Bento, había decidido que no era un cliente potencial. Bento se volteó lentamente. Sus ojos estaban húmedos, no por humillación, sino por desesperación. ¿Saben lo que es ver a un niño languidecer en una cama de hospital? ¿Saben lo que es esperar meses por un corazón compatible? «Mi nieto tiene 10 años», continuó Bento, con la voz temblando. 10 años, y su corazón apenas puede bombear sangre. Cuando finalmente aparece una oportunidad para salvarlo, tengo que suplicar para que me tomen en serio». El silencio en vuelos de lujo era absoluto. Incluso las empleadas habían dejado de trabajar por completo. «No estoy pidiendo un favor», dijo Bento, secándose los ojos con la manga de la camisa. «Estoy ofreciendo pagar el precio completo, al contado, por un avión que puede salvar la vida de un niño». Carlos estaba claramente afectado, pero aún se resistía a admitir que había juzgado mal la situación. «Señor», dijo con una voz menos arrogante, «entiendo su aflicción, pero tengo que seguir nuestros procedimientos». «¿Sus procedimientos?», lo interrumpió Bento. «Están costando la vida de mi nieto». La frase resonó en la recepción como un disparo. Era la verdad cruda, sin adornos, sin drama. Cada segundo perdido allí realmente significaba una oportunidad menos para salvar a un niño.
y Bento sabía que el tiempo se estaba agotando. La frase de Bento resonó en el aire de vuelos de lujo a aeropuerto ejecutivo con la fuerza de una verdad innegable. Sus procedimientos están costando la vida de mi nieto. El silencio que siguió fue pesado e incómodo, transformando el lujoso ambiente en un escenario de culpa y tensión. Carlos, el gerente, tragó saliva. Por primera vez, su expresión arrogante flaqueó. Miró a Bento, su ropa sencilla, su sombrero de paja y sus manos callosas, y por un breve instante vislumbró la posibilidad de que su arrogancia lo hubiera cegado. Sin embargo, su orgullo herido y el miedo a admitir su error aún se resistían a la realidad. «Señor», dijo Carlos, tratando de recuperar el control de la situación, «entiendo su aflicción, pero no puedo romper años de procedimientos por...» «¿Por qué?», lo interrumpió Bento, volteándose por completo para enfrentarlo, con un brillo de desesperación en los ojos. «¿Por mi ropa? ¿Por mi forma de hablar? ¿Por haber llegado en un taxi?». La pregunta directa y sin rodeos dejó a Carlos sin palabras. Era exactamente eso, y todos en la recepción lo sabían. Patricia, Marina e Isabela se miraron, visiblemente incómodas con el rumbo que tomaba la situación. La burla inicial se había disipado, dando paso a una sensación de vergüenza. Roberto Sánchez, el empresario que presenciaba la escena, aprovechó la oportunidad. «Carlos, ¿tienes hijos?». «Sí, tengo», respondió Carlos con la voz más baja y vacilante, sin entender a dónde quería llegar la pregunta. «Entonces, imagina a tu hijo en una cama de hospital, dependiendo de ti para sobrevivir. Imagina tener que suplicar para que alguien te tome en serio mientras él lucha por su vida». La comparación impactó a Carlos directamente. De verdad tenía 2 niños pequeños, y la simple idea de verlos en una situación como la de Lucas le revolvió el estómago. Carlos intentó defenderse. «Roberto, te estás poniendo demasiado emocional». Pero su voz ya no tenía la misma convicción de antes. Dona Lucía, sin embargo, no se inmutó. Su frialdad era inquebrantable. «¿Emocional?», intervino de nuevo con un aire de superioridad. «Roberto, no puedes dejarte llevar por cualquier historia dramática. Esa gente siempre tiene una excusa lista». La crueldad de su comentario sorprendió incluso a las empleadas, que ahora miraban al suelo avergonzadas. Bento respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Decidió intentar un último movimiento, no con palabras, sino con lo único que podía probar la verdad de su historia. «Puedo mostrarles una foto de mi nieto». «Una foto también se puede falsificar», respondió Dona Lucía sin demora, antes de que alguien pudiera reaccionar. Bento, con la mano temblando un poco, sacó su vieja cartera del bolsillo. «Señora», dijo mirando a Dona Lucía, «¿usted tiene nietos?». «Sí, tengo». «¿Y qué?», respondió ella impaciente. «Entonces usted sabe que una abuela no falsifica una foto de su nieto». Bento abrió la cartera y mostró la foto descolorida que guardaba. En la imagen, Lucas estaba acostado en una cama de hospital, rodeado de tubos y equipos médicos. A pesar de la fragilidad, había una sonrisa débil y esperanzadora en el rostro del niño. La imagen era devastadora, real e imposible de falsificar. Roberto se acercó para verla mejor. Patricia y Marina sollozaron en voz baja. Isabela se cubrió la boca con la mano, impactada por la crudeza de la escena. El niño estaba visiblemente débil, pero su sonrisa, por más tenue que fuera, era contagiosa. «Esta foto fue tomada la semana pasada», dijo Bento con la voz entrecortada. Todavía intentaba bromear, a pesar de que su corazón estaba fallando. El silencio era absoluto, roto solo por los sollozos contenidos. «Su nombre es Lucas», continuó Bento, pasando el dedo con cariño sobre la foto. «Tiene 10 años, está apasionado por los aviones. Siempre soñó con volar en un jet de verdad.
Le prometí que un día lo llevaría por las nubes. Las palabras de Bento tocaron una fibra sensible en todos los presentes. Carlos miró la foto y sintió que algo se rompía dentro de él. Ese niño era real. El sufrimiento era real. La urgencia era real. Aún en estado de shock, Carlos fue interrumpido por el sonido del teléfono de Bento. Atendió rápidamente y la conversación que siguió fue demasiado técnica y específica para ser una farsa. Bento hablaba de presión arterial, niveles de oxigenación, compatibilidad de tejidos, tiempo de isquemia del órgano. Cuando colgó, su rostro estaba aún más pálido. El corazón llegó al hospital de destino. Tienen 6 horas para hacer todos los preparativos. Si no llegamos a tiempo, tendrán que ofrecer el órgano al siguiente en la lista. ¿6 horas? Preguntó Roberto alarmado. 6 horas, confirmó Bento. Y ya han pasado casi 2 desde que recibí la noticia. Carlos, ahora completamente afectado, comenzó a hacer cálculos mentales. 2 horas perdidas. 4 horas restantes para salvar la vida de un niño. ¿Cuánto tiempo de vuelo hasta el hospital en Veracruz? Preguntó, sin darse cuenta de que había cambiado su tono de voz. De 2 a 3 horas. Ya lo verifiqué todo. El hospital tiene una pista de aterrizaje para él. Si despegamos ahora, llegamos con un poco de tiempo de sobra. La respuesta detallada sorprendió a Carlos. Bento realmente había planeado cada detalle. Carlos, dijo Roberto con firmeza, tienes que tomar una decisión ahora. Yo tengo que seguir los protocolos, balbuceó Carlos, pero ya no sonaba convincente. ¿Qué protocolos? Una nueva voz resonó en la recepción. Todos se voltearon. Era el doctor Eduardo Ramírez, el dueño de vuelos de lujo, que acababa de llegar para una reunión. Un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una postura imponente, que había construido la compañía desde cero y conocía cada detalle del negocio. «¡Doctor Ramírez!». Carlos palideció. No esperaba que su jefe apareciera en medio de ese lío. «Carlos, ¿qué está pasando aquí? Puedo oír la discusión desde el estacionamiento». «Es una situación compleja, señor», intentó explicar Carlos. El doctor Ramírez miró a su alrededor y vio a Bento sosteniendo la foto de su nieto, a Roberto, visiblemente indignado, a dona Lucía, avergonzada, y a las empleadas, Patricia y Marina, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Compleja cómo?», preguntó el doctor Ramírez, dirigiéndose directamente a Bento. «¿Puede usted explicarme la situación?». Bento guardó la foto y miró al doctor Ramírez a los ojos. «Necesito comprar un avión para llevar a mi nieto a un trasplante de corazón. Tengo el dinero para pagar al contado, pero su gerente cree que estoy tratando de estafar». El doctor Ramírez frunció el ceño. «¿Una estafa? Llegó en taxi con ropa sencilla y está ofreciendo pagar 20 millones por un avión». Intentó justificarse rápidamente Carlos. «¿Y cuál es el problema con eso?», preguntó el doctor Ramírez, sorprendido. «Bueno, es que no parece que tenga ese dinero», balbuceó Carlos. El doctor Ramírez miró de nuevo a Bento, evaluándolo de una forma completamente diferente a como lo había hecho Carlos. Años de experiencia en negocios le habían enseñado que la apariencia no define la capacidad financiera de una persona. «¿Tiene los comprobantes?», preguntó el doctor Ramírez con educación. Bento sacó de nuevo los papeles arrugados. Esta vez, el doctor Ramírez los recibió con respeto y comenzó a leerlos con cuidado. A medida que leía, su expresión cambiaba drásticamente. Los números eran impresionantes, mucho más de lo que esperaba ver. «Carlos», dijo el doctor Ramírez sin quitar los ojos de los documentos, «¿viste estos papeles?». «Sí, señor, pero podrían estar falsificados». «¿Falsificados?», repitió el doctor Ramírez incrédulo. «Carlos, estos documentos tienen autenticaciones del Banco de México, sellos notariales reconocidos,
Códigos de verificación en línea. ¿Sabes lo que es esto? Carlos tragó saliva. Pero señor, yo... Nada de peros, lo interrumpió el doctor Ramírez. Estos documentos muestran un patrimonio de más de 500 millones de pesos. El número resonó en la recepción como una bomba. 500 millones. Dona Lucía abrió los ojos de par en par. Roberto sonrió, viendo finalmente cómo salía a la luz la verdad. Las empleadas dejaron de llorar, atónitas. 500 millones, repitió Carlos, sintiendo que le temblaban las piernas. Haciendas en 5 estados, exportaciones a 15 países, una flota propia de maquinaria. Continuó leyendo el doctor Ramírez con el asombro evidente en su voz. Señor, usted es el dueño de uno de los grupos agroindustriales más grandes del país. Bento asintió humildemente. Solo soy un campesino que trabaja duro. Un campesino, se rió el doctor Ramírez impresionado. Usted emplea a más de 5,000 personas directamente. La revelación fue devastadora para Carlos. Había humillado a uno de los hombres más ricos del país, rechazando una venta que representaría el mayor negocio en la historia de la empresa. ¿Por qué no dijo quién era desde el principio?, le preguntó el doctor Ramírez a Bento, genuinamente curioso. Porque no debería importar, respondió Bento con sencillez. Un niño que necesita ayuda vale más que cualquier título o fortuna. La respuesta dejó al doctor Ramírez impresionado. Allí estaba un hombre que, a pesar de tener los recursos para comprar la empresa entera, mantenía la humildad suficiente para no usar su riqueza como argumento. Carlos, el doctor Ramírez se volteó hacia el gerente, su voz ahora grave y llena de autoridad. Prepara inmediatamente nuestro mejor avión para transporte médico. Sí, señor, respondió Carlos, completamente derrotado. Y Carlos, agregó el doctor Ramírez, quiero tener una conversación seria contigo después de que resolvamos esta situación. Carlos sabía que había perdido mucho más que una venta. Había perdido la confianza de su jefe y posiblemente su trabajo. Bento miró el reloj, su corazón acelerado por la esperanza. ¿Cuánto tiempo se tardan en preparar la aeronave? 20 minutos, respondió el doctor Ramírez. Personalmente supervisaré cada detalle. Gracias, dijo Bento, viendo finalmente una luz al final del túnel. A Lucas le va a encantar saber que voló en el avión más bonito de México. Dona Lucía se acercó visiblemente avergonzada. Señor, le pido disculpas por mi comportamiento. Bento solo asintió, sin rencor. No sabía la situación, pero debió haber sido más respetuosa, insistió ella. No hay excusa para tratar a nadie de esa manera. Roberto se acercó a Bento. Señor, admiro su dignidad. A pesar de haber sido humillado, mantuvo la compostura. La humillación no disminuye quiénes somos, respondió Bento mirando a Carlos y a Dona Lucía. Disminuye a quien humilla. La frase se quedó grabada en la mente de todos los presentes, especialmente en la de Carlos, quien se dio cuenta de que había aprendido la lección más costosa de su carrera. En pocos minutos, el avión estaría listo. Lucas tendría su oportunidad de sobrevivir. Y todos allí habían aprendido que nunca se debe juzgar un libro por su portada. Pero la lección más grande aún estaba por venir. La frase de Bento, la humillación no disminuye quienes somos, disminuye a quien humilla, resonó en la recepción de vuelos de lujo a aeropuerto ejecutivo, flotando como un recordatorio amargo del error que Carlos había cometido. El gerente, completamente humillado y avergonzado, apenas podía levantar la cabeza. Las empleadas, Patricia, Marina e Isabela, miraban al suelo, deseando que el tiempo retrocediera para poder tratar a Bento con la dignidad que merecía. Sin embargo, el tiempo era una fuerza implacable. La urgencia de salvar a Lucas se intensificaba a cada minuto que pasaba.
Una nueva llamada desde el hospital de Veracruz confirmó lo peor. El estado de Lucas se había deteriorado significativamente y los médicos necesitaban más velocidad. El corazón compatible tenía un tiempo de viabilidad limitado, y cada minuto de retraso disminuía las posibilidades de éxito de la cirugía. El pánico comenzó a instalarse en el pecho de Bento. Aunque mantenía su dignidad, su calma exterior ocultaba una tormenta de ansiedad. Carlos, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se acercó a Bento. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llorosos. «Señor Bento», dijo con la voz entrecortada por la emoción, «le pido perdón. Le pido perdón de corazón». La repentina humildad de Carlos sorprendió a todos. Estaba roto, no por haber perdido una venta millonaria, sino por haberle costado un tiempo precioso que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. Bento lo miró, no con ira, sino con una profunda y comprensiva tristeza. «Carlos, ¿tienes hijos?» «Sí, 2 niños», respondió Carlos con la voz temblorosa. «Entonces, imagina si fuera uno de ellos en esa cama de hospital. Imagina que estuvieras aquí, desesperado, suplicando para que alguien te ayudara, y esa persona se riera en tu cara». La comparación destruyó a Carlos por completo. Se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando sin control. «No lo sabía», repetía. «Pero debías saberlo», dijo Bento con firmeza. «Debías saber que cualquier padre haría cualquier cosa para salvar a su hijo. Debías saber que cada persona merece respeto sin importar cómo esté vestida». La crudeza de las palabras de Bento no era una forma de castigo, sino una manera de enseñarle una lección. Era la verdad pura y simple. Mientras Carlos lloraba, Bento se sentó a su lado y le tocó el hombro. En un momento de vulnerabilidad, Bento reveló el motivo más profundo de su urgencia. «Tienes una oportunidad que yo nunca tuve, Carlos. La oportunidad de aprender antes de perder a alguien. Yo solo entendí el valor del tiempo después de que Catarina partió», suspiró, y sus ojos se llenaron de un dolor antiguo. «Hace 15 años perdí a mi esposa, Catarina. Tuvo un ataque al corazón. Los médicos dijeron que teníamos que llevarla a la capital, a un hospital especializado, y que teníamos solo unas horas para llegar. Toda la recepción se detuvo para escuchar. El silencio era tan absoluto que se podía oír la respiración agitada de todos. La historia de Bento, contada con voz entrecortada y el dolor de un recuerdo vivo, capturó la atención de cada persona presente. Patricia, Marina e Isabela, que antes se reían de él, ahora lloraban en silencio. «Llamé a todas las compañías de transporte aéreo que encontré», continuó Bento, mirando hacia la pista como si estuviera reviviendo ese día. «Ofrecí pagar cualquier cantidad, pero era un domingo lluvioso. Ninguna compañía quiso asumir el riesgo del vuelo. Se rieron de mí, me juzgaron por mi ropa y mi acento. Dijeron que no teníamos dinero y que estábamos tratando de estafar». Las palabras eran dolorosamente similares a las de Carlos. «Lo intentamos en ambulancia», continuó Bento, limpiándose una lágrima solitaria que le caía por la cara. 5 horas de camino hasta la capital, pero Catarina no resistió. Se fue a la mitad del camino, sosteniendo mi mano. El silencio que siguió fue devastador. La historia de Bento era un espejo de la situación actual de Lucas, y la crueldad del destino era evidente para todos. La indiferencia y el prejuicio le habían costado la vida a una mujer. El doctor Eduardo Ramírez, el dueño de la compañía, se acercó a Bento, con el rostro pálido y serio. «Dios mío, Bento, y yo hice que usted perdiera un tiempo precioso». «Usted no podía saberlo», respondió Bento, mirando a Carlos con una mezcla de dolor y comprensión. «Pero ahora sabe por qué cada minuto cuenta. Le prometí a Catarina, en su último aliento, que nunca más
dejaría que alguien de nuestra familia se fuera por falta de transporte adecuado. ¿Cómo logró superar una pérdida así?, preguntó Roberto, genuinamente conmovido. Nunca la superé, respondió Bento con honestidad. Aprendí a llevar el dolor de una manera que me hiciera más fuerte, no más amargado. Y fue después de eso que construí mi imperio. Trabajé día y noche para no volver a sentirme impotente ante una emergencia. Construí riqueza, no para presumir, sino para tener el poder de salvar vidas cuando sea necesario. La revelación conmovió profundamente a todos. Bento no se había hecho rico por codicia, se había hecho rico por amor. Usaba la sencillez no para fingir, sino para honrar la memoria de su esposa y los valores que ella le había enseñado. Catarina siempre decía, continuó Bento sonriendo con tristeza, que yo debía usar mi éxito para ayudar a otras personas. Decía que el dinero solo vale algo cuando salva vidas. ¿Por eso mantiene la ropa sencilla?, preguntó dona Lucía, finalmente comprendiendo. ¿Para recordar quién era cuando ella estaba viva? Exacto, confirmó Bento. Catarina se enamoró de un campesino sencillo, con manos callosas y un sombrero de paja. No quiero que ella me mire desde allá arriba y no me reconozca. El romanticismo y la devoción de esa declaración emocionaron a todos. Patricia y Marina lloraban abiertamente. Isabela sollozaba, incapaz de contener la emoción. ¿Lucas sabe de su abuela?, preguntó Patricia con delicadeza. Sí, lo sabe, respondió Bento. Y sabe que ella lo está cuidando desde allá arriba. Siempre le digo que, cuando tenga miedo, solo tiene que pedirle protección a la abuela Catarina. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo Bento, con la voz de nuevo quebrada. Lucas tiene los mismos ojos de Catarina, la misma sonrisa. Cuando él me mira, es como si ella estuviera ahí pidiéndome que lo salve. La comparación partió el corazón de todos. Carlos, todavía en la silla, levantó la cabeza. Su rostro estaba hinchado y rojo de tanto llorar. «Señor Bento», suplicó, levantándose y caminando hacia él, «perdóneme, perdóneme por haberlo retrasado, por haber dudado, por haberlo juzgado». Bento lo ayudó a levantarse. «Carlos, si de verdad quieres mi perdón, prométeme una cosa». «Lo que sea», dijo Carlos sin dudar. «Prométeme que le contarás esta historia a tus hijos, que les enseñarás a nunca juzgar a nadie por su apariencia, que les explicarás que cada persona tiene una historia, un dolor, un motivo». «Lo prometo», dijo Carlos solemnemente. «Lo juro por la memoria de doña Catarina». La mención del nombre de su esposa emocionó a Bento profundamente. «Catarina estaría feliz», dijo, sabiendo que de todo este dolor salió una lección. En ese momento, el teléfono de Bento volvió a sonar. Era del hospital. Atendió rápidamente, pero esta vez lo puso en altavoz para que todos pudieran oír. «Señor Bento, soy el doctor Enrique. Tengo noticias urgentes sobre Lucas». El corazón de todos se detuvo. «Diga, doctor». «Lucas tuvo un paro cardíaco hace 10 minutos. Pudimos reanimarlo, pero está muy débil. Necesita llegar aquí lo más rápido posible. Su corazón está fallando por completo. Si no hacemos el trasplante hoy, no sobrevivirá la noche». La noticia fue como un golpe en el estómago. La urgencia que antes parecía grande se transformó en una carrera desesperada contra la muerte. «Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar ahí?», preguntó el doctor Eduardo Ramírez, tomando el control de la situación. «En mi opinión médica, 3 horas, tal vez menos». Bento cerró los ojos y susurró: «Catarina, ayuda a nuestro nieto». «Señor Bento», dijo el doctor Ramírez con firmeza, «el avión está listo. Despegamos ahora mismo». «Gracias», respondió Bento corriendo hacia la aeronave. Al llegar a la puerta del avión, oyó que lo llamaban. Era Carlos. «Bento, ¿puedo ir con usted?». La pregunta sorprendió a todos. «¿Por qué?». «Quiero acompañar la carrera para salvar a Lucas. Lo necesito».
Es la única forma de redimirme. El doctor Ramírez miró a Carlos con un nuevo respeto. Se está convirtiendo en un hombre sabio, Carlos. Entonces vamos, dijo Bento subiendo al avión. Vamos a buscar a mi nieto. Antes de entrar en la aeronave, miró por última vez hacia atrás, al doctor Ramírez, a Roberto, a dona Lucía, a Patricia, Marina e Isabela. Gracias, dijo simplemente. Me han ayudado a recordar que todavía existe bondad en el mundo. Y subió al avión, llevando en su corazón la esperanza de que Catarina estuviera cuidando de Lucas desde el cielo. La carrera contra el tiempo había comenzado, pero ahora Bento ya no estaba solo. El avión despegó, cortando el cielo de México con una urgencia desesperada. A bordo, el silencio era casi palpable, roto solo por el zumbido de los motores y la respiración agitada de Bento. Estaba sentado junto a la ventana, con su sombrero de paja en el regazo, viendo las nubes pasar como una película a cámara rápida. A su lado, Carlos, el gerente antes arrogante, permanecía en silencio, aún procesando la avalancha de revelaciones de las últimas horas. La arrogancia había sido aplastada, y en su lugar solo había un hombre confundido, avergonzado y de alguna manera esperanzado. El vuelo, que normalmente sería rutinario para la tripulación, era una carrera contra la muerte. El piloto, consciente de la gravedad de la situación, había acelerado al máximo, reduciendo el tiempo de viaje a poco más de 1 hora. Carlos, que todavía se sentía responsable por cada minuto perdido, rompió el silencio. Señor Bento, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, respondió Bento sin apartar la vista de la ventana. ¿Por qué Lucas está hospitalizado en Veracruz, en lugar de un hospital aquí, en la Ciudad de México? ¿No apareció el corazón compatible en la capital? Bento suspiró profundamente. Lucas estaba en la lista de espera de trasplantes en Veracruz desde hace varias semanas. Cuando el órgano estuvo disponible, los médicos de allá tenían solo unas horas para hacer todos los preparativos. La urgencia era extrema. La explicación final aclaró la situación de la urgencia. Bento sintió una opresión en el pecho, pues sabía que el corazón para el trasplante tenía un tiempo de viabilidad limitado. ¿Y si el corazón no aguanta más tiempo? ¿Qué pasa?, preguntó Carlos con temor, sintiendo la misma angustia que Bento. Entonces ofrecerán el órgano al siguiente en la lista, respondió Bento con la voz quebrándose, y Lucas podría no tener otra oportunidad. A Carlos se le revolvió el estómago. La presión era mucho mayor de lo que podía imaginar. Se dio cuenta de que la urgencia de Bento en la tienda no era solo desesperación, sino una lucha contra un reloj que no se detenía. Señor Bento, ¿puedo confesarle algo?, dijo Carlos mirando al hombre que había humillado. Claro, nunca pensé en las historias detrás de mis clientes. Para mí eran solo números, ventas, comisiones, personas que llegaban en limusina, no en taxi, y que hablaban de negocios, no de la vida o la muerte. Nunca me importó la persona, solo lo que me podía aportar. ¿Y ahora?, le preguntó Bento finalmente volteándose hacia él. Ahora me doy cuenta de que cada persona que entra en la tienda puede estar viviendo el peor día de su vida. Puede estar tan desesperada como usted. Y yo no veía eso. Estaba ciego por mi propia arrogancia. Carlos, tú tienes una oportunidad que yo nunca tuve, dijo Bento con una voz suave y sabia. Una oportunidad de aprender antes de perder a alguien. Yo solo entendí el valor del tiempo después de que Catarina se fue. El prejuicio, la indiferencia, todo eso me costó la oportunidad de salvarla. Tú tienes la oportunidad de cambiar, de redimirte antes de que la vida te obligue a aprender de la manera más dolorosa. La mención de su esposa conmovió a Carlos profundamente. ¿Cómo era ella?, preguntó Carlos con un interés genuino. El rostro de Bento se iluminó por primera vez en el día.
Catarina era pura luz. Se reía a carcajadas, cantaba desafinado, abrazaba muy fuerte, se aseguraba de saludar a cada empleado de la hacienda por su nombre. Conocía a todos, sabía los nombres de sus hijos, de sus esposas, los problemas de cada familia. Decía que no éramos patrones, sino una gran familia. Que el dinero no nos hace mejores que nadie, solo más responsables. El teléfono satelital del avión sonó, interrumpiendo el momento. Era el doctor Enrique, del hospital de Veracruz. El corazón de Bento se aceleró. Señor Bento, tenemos una complicación. El corazón de Lucas está fallando rápidamente. Está más grave de lo que imaginábamos. Bento cerró los ojos. 3 horas, susurró para sí mismo. Esa era la última estimación de los médicos. La carrera contra el tiempo se había intensificado. El piloto anunció: «Señor Bento, prepárense para el aterrizaje. El tiempo de vuelo fue de 1 hora». Habían ahorrado tiempo valioso. El avión tocó tierra suavemente y una ambulancia ya estaba esperando con el doctor Enrique en la pista. El equipo médico de Veracruz estaba listo para el traslado. «¿Señor Bento?», preguntó el doctor Enrique. «Lucas necesita ser trasladado de inmediato. No va a aguantar mucho más tiempo». Después de colocar a Lucas en la camilla, el equipo médico y el equipo de soporte vital subieron a bordo del avión de traslado. Se apresuraron hacia el hospital de destino en la Ciudad de México, donde se realizaría la cirugía. El doctor Enrique ya había notificado al equipo quirúrgico que el paciente estaba en camino. Mientras los médicos corrían con la camilla, Bento sujetó con fuerza las manos de Carlos. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por haber venido conmigo, por haber aprendido, por haberte convertido en una mejor persona». «Usted también me salvó a mí», respondió Carlos, con los ojos llenos de lágrimas. «Me salvó de seguir siendo una persona llena de prejuicios e insensible». Pasaron 10 días después de la cirugía. La espera fue angustiante, pero finalmente el doctor Enrique llamó a Bento. «Señor Bento, Lucas está consciente. Está preguntando por usted». Bento y Carlos corrieron por los pasillos del hospital hasta llegar a la habitación de la UCI pediátrica. Allí estaba Lucas, un niño frágil, pero con los ojos brillantes al ver a su abuelo. «Abuelo», susurró con dificultad. «Hola, mi campeón», dijo Bento, sosteniendo la pequeña mano de su nieto. «¿Cómo te sientes?» «Con miedo», admitió Lucas. «Pero la abuela Catarina se me apareció en un sueño. Me dijo que todo iba a salir bien». Bento no pudo contener las lágrimas. «La abuela siempre nos cuida». «Abuelo, ¿quién es ese señor?», preguntó Lucas, mirando a Carlos. «Es un amigo que me ayudó a llegar a ti». Lucas sonrió débilmente. «Gracias, tío». Carlos se derrumbó, arrodillándose junto a la cama de Lucas. Ver a ese niño frágil luchando por la vida fue más impactante que cualquier discurso del mundo. Carlos le susurró a Bento: «Cuando regresemos a casa, voy a cambiar por completo mi forma de trabajar. Trataré a cada cliente como si fuera usted entrando desesperado a la tienda». «¿Y cómo lo harás?». «Preguntaré, ¿cómo puedo ayudarlo hoy?». En lugar de juzgar por la apariencia, escucharé la historia de cada uno antes de sacar conclusiones. «Eso hará una gran diferencia en la vida de muchas personas», dijo Bento, emocionado. «Eso espero. Quiero que Lucas sepa que su lucha no fue en vano, que transformó a la gente». Lucas había sido salvado, y junto con él, Carlos había sido salvado de una vida de prejuicios. La lección se había aprendido de la manera más poderosa posible, con amor. 6 meses habían pasado desde ese día que lo cambió todo. Lucas corría por el jardín de la hacienda de Bento en los campos de Jalisco, un niño completamente curado, jugando con la energía que solo quien ha renacido puede tener.
Su nuevo corazón latía fuerte y constante, bombeando vida y alegría a todo su pequeño cuerpo. ¡Abuelo!, gritó Lucas, corriendo hacia Bento, que estaba sentado en el porche. Cuéntame de nuevo la historia de cuando fuiste a la tienda de aviones. Bento sonrió, tomando a su nieto en brazos. Ya te sabes esa historia de memoria, campeón. Pero me gusta oírla, respondió Lucas, especialmente la parte en la que el tío Carlos lloró. ¿Por qué le gusta esa parte? Porque mamá siempre decía que cuando las personas lloran de arrepentimiento, su corazón se vuelve más puro. La sabiduría inocente de Lucas siempre impresionaba a Bento. A sus 10 años, el niño tenía una percepción de la vida que muchos adultos nunca desarrollan. El teléfono sonó. Era Carlos, que llamaba cada semana para dar noticias y pedir consejos. «Señor Bento, ¿cómo está? ¿Y Lucas?» «Estamos bien, Carlos. Lucas está aquí a mi lado. Quiere hablar contigo». Lucas tomó el teléfono emocionado. «Tío Carlos, ¿cómo te fue en la semana en la tienda?» «Hola, campeón. Fue una semana especial. Atendí a una señora de 80 años que quería comprar un helicóptero para llevar medicinas a una comunidad indígena. Todos la trataron muy bien». «¡Qué padre! ¿Estaba vestida bonita?» «No, Lucas. Llevaba ropa muy sencilla, igual que tu abuelo ese día. Pero aprendimos que la ropa no importa, ¿verdad?» «Aprendimos. ¿Y compró el helicóptero?» «Lo compró. Y además le dimos un descuento especial porque era para ayudar a otras personas». Lucas le devolvió el teléfono a Bento, radiante. Bento conversó unos minutos más con Carlos, quien le contó sobre los cambios revolucionarios en vuelos de lujo. La compañía se había convertido en una referencia nacional en atención humanizada. Empresarios de todo México venían a estudiar el protocolo Bento que el doctor Eduardo Ramírez había implementado. «Señor Bento», dijo Carlos por teléfono, «usted cambió mi vida por completo. Mis hijos ahora están orgullosos del padre que soy». «Carlos, tú cambiaste tu propia vida. Yo solo planté una semilla que se convirtió en un árbol gigante. La empresa está creciendo como nunca, precisamente porque la gente confía en nuestra atención». Después de colgar, Bento se quedó pensativo. Lucas lo notó. «Abuelo, ¿estás pensando en la abuela Catarina?» «Sí, lo estoy. Estaba recordando una conversación que tuvimos hace años. Ella decía que nuestra misión en la vida no era solo ganar dinero, sino usar ese dinero para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y tú hiciste eso?» «Lo estoy intentando, campeón». En ese momento, llegó una visita inesperada. El doctor Eduardo Ramírez estacionó frente a la casa, pero no venía solo. Con él estaban Patricia, Marina y, para sorpresa de Bento, incluso Dona Lucía había venido. «¡Señor Bento!», saludó el doctor Ramírez animado. «Le trajimos una sorpresa». «¿Qué sorpresa?». Patricia se adelantó, sosteniendo una carpeta grande. «Señor Bento, tuvimos una idea y queríamos su aprobación». Marina abrió la carpeta y mostró el proyecto. «Queremos crear el Instituto Bento y Catarina, una organización que capacitará a empresas en todo México sobre la atención sin prejuicios». Bento se sorprendió. «¿Un instituto?». «Sí», Dona Lucía se unió al grupo. «Señor Bento, su historia me transformó por completo. Antes era una persona terrible que juzgaba a todos por su apariencia. Ahora dedico mi tiempo a ayudar en proyectos sociales». «Dona Lucía, usted no era terrible, solo estaba perdida». «Sí, lo estaba, pero encontré mi camino gracias a usted, y quiero que otras personas también lo encuentren». El doctor Ramírez explicó mejor el proyecto. «Señor Bento, ya tenemos solicitudes de más de 200 empresas que quieren aprender el protocolo Bento. Hoteles, restaurantes, bancos, concesionarios de autos». «¿200 empresas? Esto es solo el comienzo», dijo Patricia animada.
Su historia se ha convertido en una leyenda en el mundo de los negocios. Todos quieren saber cómo tratar a los clientes con dignidad. Lucas se acercó al grupo. Tío Eduardo, ¿van a enseñar a todos a ser buena onda? Sí, Lucas. Les enseñaremos que cada persona merece respeto, justo como tu abuelo les enseñó a nosotros. Exactamente así. Bento estaba conmovido, pero dudó. Gente, esto es muy bonito, pero no sé si... Lucas lo interrumpió. ¿La abuela Catarina no estaría feliz de que ayudes al mundo entero a ser más bueno? La pregunta de su nieto conmovió profundamente a Bento. Catarina de verdad se sentiría orgullosa, sabiendo que su dolor se había transformado en una cura para el prejuicio. Está bien, aceptó Bento, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó el doctor Ramírez. Lucas tiene que ser nuestro primer embajador. ¿Qué significa eso?, preguntó el niño con curiosidad. Que irás conmigo a las empresas, contando nuestra historia, mostrando que detrás de cada situación difícil hay una familia luchando. Lucas aplaudió emocionado. Contaré cómo casi me muero y cómo mi abuelo me salvó. Contarás que el amor siempre vence al prejuicio, corrigió Bento con cariño. Dona Lucía se acercó a Lucas. Lucas, ¿puedo contarte un secreto? Sí. Ese día en la tienda, cuando fui mala con tu abuelo, llegué a casa y lloré. Lloré porque me di cuenta de que era una mala persona. Pero ahora usted es buena, dijo Lucas con una inocencia desarmante. Ahora lo soy, gracias a ustedes dos. ¿Y a veces las personas malas se vuelven buenas?, preguntó Lucas con inocencia. A veces sí, cuando aprenden lecciones importantes. El doctor Ramírez mostró más documentos. Señor Bento, ya tenemos asociaciones confirmadas con universidades para crear un curso sobre atención humanizada. Su nombre estará en el plan de estudios de administración. Su historia, la metodología de Bento Díaz Fuentes, se enseñará a futuros empresarios. Bento sacudió la cabeza incrédulo. Catarina, ¿estás viendo esto? Lucas miró hacia el cielo. Abuelo, creo que la abuela está sonriendo desde arriba. ¿Por qué crees eso? Porque siempre que hacemos algo bueno, el cielo se pone más azul. Todos miraron hacia arriba. El cielo realmente era de un azul hermoso, sin una sola nube. Patricia se conmovió. Señor Bento, ¿puedo decirle algo personal? Tengo una hija de 15 años. Antes de ese día, yo le estaba enseñando a juzgar a las personas por la ropa, el coche, la casa. ¿Y ahora? Ahora le cuento su historia. Ya se la aprendió de memoria y se la cuenta a sus amigos en la escuela. La semana pasada me dijo algo hermoso. Me dijo que quiere ser como usted cuando sea grande, rica por dentro, no por fuera. La frase de la adolescente conmovió a todos los presentes. Isabela se acercó con un paquete. Señor Bento, le trajimos un regalo. ¿Qué regalo? Lucas abrió el paquete emocionado. Era un cuadro con una foto de Catarina y debajo una placa dorada que decía Catarina Díaz Fuentes. Inspiración eterna del Instituto Bento y Catarina. Bento no pudo contener las lágrimas. Gracias. A Catarina le habría encantado. Abuelo, dijo Lucas, ahora la abuela va a ayudar a todos, no solo a nosotros. ¿Cómo? Porque todos los que aprendan tu historia también se acordarán de ella. Vivirá para siempre en el corazón de la gente. La sabiduría del niño de 10 años conmovió a todos los adultos. Eduardo hizo el anuncio final. Señor Bento, la próxima semana inauguraremos oficialmente el instituto. La primera clase ya está inscrita. Son 50 empresarios que quieren aprender la metodología de Bento. Y yo voy a ir, dijo Lucas emocionado. Sí, campeón, serás nuestra estrella principal. Cuando todos se fueron, Bento se quedó solo con Lucas en el porche, viendo el atardecer.
Abuelo, dijo Lucas, ¿crees que cambiamos el mundo? Creo que plantamos semillas, mi nieto, semillas que se convertirán en árboles, que darán frutos, que alimentarán a otras personas, y esas personas plantarán más semillas. Entonces, ¿la bondad nunca se acaba? Nunca se acaba, Lucas. La bondad es como el amor. Cuanto más das, más tienes. Lucas se acurrucó en el regazo de su abuelo. Abuelo, ¿crees que la abuela Catarina está orgullosa de nosotros? Bento miró la foto de su esposa en la sala, luego al cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Estoy seguro de que sí, mi campeón. Estoy seguro de que está sonriendo desde allá arriba, viendo cómo nuestro dolor se convirtió en una cura para el mundo. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Bento supo que Catarina realmente estaba allí, cuidando no solo de ellos, sino de todas las personas que aprenderían la lección más importante de la vida: que todo ser humano merece respeto sin importar la ropa que use o el auto que maneje. La historia del campesino humillado se había convertido en un movimiento nacional contra el prejuicio. Y el regalo más grande de todos era saber que Lucas crecería en un mundo más amable. Gracias a la lección que habían enseñado, el Instituto Bento y Catarina estaba a punto de nacer, y con él la esperanza de que nunca más se juzgaría a nadie solo por su apariencia, porque el verdadero valor no se viste, se lleva en el alma. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?